Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Liam Carter era un niño de 8 años con rizos rubios rebeldes y ojos azules con un brillo casi mágico, que parecían capturar la luz del sol incluso en un día gris. Ese día, la fresca brisa primaveral hacía bailar las hojas de los altos robles del Parque Manhattan, un oasis verde enclavado en el corazón de la bulliciosa ciudad. Era un lugar que conocía bien, un lugar al que su familia acudía a menudo para escapar del ajetreo de sus vidas doradas. Sin embargo, hoy, nada estaba bien. Liam estaba sentado en el suelo húmedo, con sus pequeñas y temblorosas manos agarrando el manillar de su brillante bicicleta roja. Una bicicleta nueva, reluciente bajo la luz filtrada de las nubes, un regalo de cumpleaños del que estaba muy orgulloso. Pero esta bicicleta, que hasta entonces había encarnado la libertad y la aventura, se había convertido en una fuente de frustración. La cadena se había descarrilado. Intentó volver a colocarla, imitando los gestos que había visto en vídeos o a otros niños, pero sus torpes dedos no pudieron. Cada intento fallido era un martillazo invisible para su corazón infantil. La decepción se convirtió en lágrimas, que se acumulaban en sus mejillas sonrojadas, y que intentó enjugar sin éxito. «Papá, está roto», sollozó, con la voz quebrada y la mirada fija en la bicicleta inútil que tenía delante. A solo unos metros, Thomas Carter, su padre, encarnaba todo lo que el mundo moderno podía ofrecer en términos de éxito. Vestido con un traje Armani a la medida, con el cabello impecablemente peinado, hablaba con firmeza por su celular, con una expresión de irritación. Su picnic, cuidadosamente planeado hasta el último detalle, se vio comprometido por este pequeño incidente. Thomas lo tenía todo: negocios prósperos, casas lujosas en Central Park, yates de lujo amarrados en el puerto deportivo. Pero hoy no. Hoy, no tenía ni la menor idea de cómo arreglar una cadena de bicicleta descarrilada. Y, sobre todo, no podía arreglar la tristeza en el rostro de su hijo. Liam miró a su padre con súplica, esperando una solución inmediata, un gesto mágico que transformara ese momento de tristeza en alegría. Pero Thomas, absorto en sus propias preocupaciones, solo le dirigió una mirada distraída y un profundo suspiro de frustración e impotencia. No muy lejos, cerca de un banco desgastado, cubierto de carteles rotos y un montón de bolsas de plástico ondeando al viento, se encontraba Grace Johnson. 30 y tantos, con el pelo oscuro enmarañado por la brisa, llevaba una chaqueta raída cuyos colores se habían desteñido hacía tiempo, y sus zapatos, desgastados hasta las suelas, parecían casi a punto de ceder. Pero a pesar de su apariencia endurecida, sus ojos nunca dejaron de brillar con una dulzura inusual, una luz interior que contrastaba con la crudeza de la calle. Grace era una mujer que había experimentado una caída. Un divorcio doloroso, la pérdida de su trabajo estable, una serie de decisiones desesperadas y circunstancias crueles la habían arrojado a la calle hacía más de 2 años. Pero nunca había permitido que la vida la despojara de su dignidad ni de su humanidad. Observó al niño que lloraba, percibiendo en sus lágrimas un eco de su propio dolor pasado. Lentamente, con la cautela y el respeto que su experiencia le dictaba, se acercó en silencio, prefiriendo ser espectadora antes de actuar. No quería apresurarlo, no quería imponer su presencia. Simplemente ofrecer, sin demora, lo que aún sabía hacer mejor que nadie: reparar lo que parecía roto. «Hola, hombrecito», dijo suavemente, con una voz llena de dulzura y amabilidad. Se arrodilló lentamente junto a Liam, a la altura de sus ojos para no asustarlo. Su rostro mostraba las marcas de una vida dura, pero sus ojos brillaban con una luz cálida y reconfortante. Liam la miró, aún empapado en lágrimas, sorprendido de que un desconocido le hablara con tanta amabilidad. Sus pequeñas manos, aún aferradas al manillar, empezaron a relajarse. Susurró, casi avergonzado. «No puedo arreglarlo». Bajó la cabeza, avergonzado de su incapacidad. En su familia, todo parecía sencillo, cada problema tenía solución, y ahora era incapaz de reparar una simple bicicleta. Grace sonrió tranquilizadoramente. De su desgastado bolso, sacó una caja oxidada, llena de abolladuras y arañazos, que había recogido de un contenedor cerca de un taller abandonado. Dentro había algunas herramientas, una multiherramienta oxidada, unos alicates con mangos desmoronados y una llave inglesa pequeña pero robusta. Con un gesto seguro, casi instintivo,
colocó la caja junto a ellos, agarró la cadena descarrilada y comenzó a desmontarla con cuidado. Sus dedos, finos pero hábiles, limpiaron la cadena con un trapo desgastado que sacó del bolsillo, eliminando el polvo y la grasa acumulados. Liam la observaba cautivado, su dolor fue reemplazado poco a poco por un atisbo de esperanza. A pocos metros, Thomas Carter, que por fin había colgado el teléfono, observaba la escena con una mezcla de sospecha y asombro. ¿Por qué esta mujer hablaba con su hijo? ¿Por qué se le escapaba este momento, si siempre lo tenía todo bajo control? Un hombre acostumbrado a gestionar imperios y millones, se encontraba allí, indefenso ante una cadena de bicicleta rota. Apretó los dientes, incapaz de apartar la mirada. Liam, en cambio, había dejado de llorar. El simple roce de las manos de Grace en su bicicleta parecía haber reconfortado algo frágil en su interior. Una tímida sonrisa iluminó su rostro. Gracias, señora. Tiene usted un don inmenso, dijo con la sinceridad de un niño. Grace asintió lentamente, sus ojos húmedos con una emoción que había ocultado durante mucho tiempo. A veces la vida rompe cosas. Pero también nos da la oportunidad de arreglarlas, poco a poco. De repente, Thomas sintió que algo se quebraba en su interior, una grieta que no tenía nada que ver con el dinero ni el poder. Era una grieta de orgullo, de certeza. Este momento se le escapaba, y era desconcertante. Dio un paso adelante, con voz firme, queriendo recuperar el control. ¿Cuánto te debo? Grace meneó la cabeza y esbozó una pequeña y triste sonrisa. Nada. Solo, cuida de él. Esta frase, aparentemente sencilla, tenía un peso inmenso, un recordatorio de que la atención, la presencia y la ternura no se compran. Un mensaje silencioso dirigido a este hombre rico y poderoso, recordándole lo que el dinero jamás podría ofrecerle. Thomas se alejó lentamente, de la mano de su hijo, mientras que Liam, tras unos metros, volvió a la silla, sonriendo, pedaleando con una alegría renovada. Su risa resonó por el sendero del parque, despreocupada, ligera, como si acabara de encontrar un tesoro perdido. Pero Thomas, por su parte, no podía apartar la mirada de la figura que había quedado atrás. La mujer, con su ropa desgastada, su mirada dulce y sus gestos precisos, no había pedido nada. Ni palabras amargas, ni quejas, ni súplicas de ayuda. Y, sin embargo, había ofrecido algo que Thomas, con toda su riqueza, no le había dado a su propio hijo ese día: consuelo. Atención sincera. Bondad desinteresada. Miró por encima del hombro una última vez. Ella seguía allí, junto al banco, con su bolso a sus pies, siguiendo con la mirada la bicicleta roja que se alejaba. No había expectación en su mirada, solo una sutil calidez, como un fuego que ardía bajo las cenizas. De camino a casa, los pensamientos de Thomas se arremolinaban, inquietantes. Pensó en todo lo que poseía: edificios de cristal y acero, coches con asientos de cuero italiano, un ático con vistas a todo Manhattan. Pero le faltaba algo esencial, algo que había visto brillar en los ojos de una mujer sin hogar: la presencia verdadera, la capacidad de ver al otro sin juzgarlo, sin esperar nada a cambio. Ese día, en el parque que siempre había considerado un remanso de paz, no fue solo una salida familiar. Fue una sacudida, un duro recordatorio de que la vida no se trata de apariencias ni títulos. Que bajo los rascacielos se esconden complejas historias humanas, tragedias discretas, vidas enteras ocultas. Comprendió, en un destello de intuición, que el éxito no era nada sin empatía. Que había construido un imperio, pero había ignorado los cimientos invisibles: la compasión, la gratitud, la humildad. A la mañana siguiente, incluso antes de que abrieran los mercados, Thomas regresó al parque. Esta vez, no llevaba su traje habitual, sino una chaqueta sencilla y zapatos cómodos. No era un gesto simbólico, sino una intención. No había venido a representar un papel. Había venido como hombre. Liam caminaba a su lado, radiante de energía. ¿Crees que estará allí?, preguntó. Thomas asintió lentamente. Eso espero, sí. Y allí estaba ella. Todavía cerca del mismo banco, con sus cosas cuidadosamente recogidas. Parecía sorprendida de verlas, pero no asustada. Levantó la vista y una sonrisa iluminó su rostro cansado. Liam soltó la mano de su padre y corrió hacia ella. «Mira, señorita Grace».
Ya puedo montar otra vez. Montó en su bicicleta y la rodeó varias veces, orgulloso y riendo. Grace, conmovida, se llevó una mano a la boca. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Tomás se acercó a su vez, lentamente, como quien se acerca a un lugar sagrado. Hola, Grace. Ella levantó la vista, ligeramente sorprendida de que él supiera su nombre. Lo había oído de labios de su hijo el día anterior, pero no lo había olvidado. Quería agradecerte. Por lo de ayer. No solo por la bici. Por lo que le diste a Liam. Grace bajó la mirada humildemente. No fue nada. Solo una mano amiga. Para ti, quizá. Pero para él, y para mí, fue inmenso. Se hizo un silencio. No pesado, sino respetuoso. Un silencio que dejó espacio para lo que importaba. Tomás respiró profundamente. Me gustaría saber más de ti. Y, tal vez ayudarte. Si me lo permites. Grace, desconfiada al principio, como tantas otras que le habían prometido cosas sin futuro, buscó en su mirada un rastro de compasión, de condescendencia. Pero solo vio sinceridad. No quiero caridad, dijo con voz tranquila pero firme. Esto no es caridad. Es una forma de devolverte lo que me diste. Una forma de decirte que importas. Ella lo miró largo rato, conmovida a pesar suyo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía, de verdad. En este encuentro improbable entre una niña de corazón puro, una mujer maltratada por la vida y un hombre que el mundo creía invulnerable, triunfó la humanidad. Frágil y poderosa a la vez. Como una cadena reparada, lista para girar de nuevo. Y quizás, esta vez, para impulsar mucho más que una simple bicicleta.